Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Con el gusto de todos los días los recibimos aquí en Canal 11 de Punta del Este para compartir la mañana del 11 en vivo hasta las 12:30. Volvió la humedad, ¿eh? Florencia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Sí, la humedad, y fue una noche. ¿Ustedes escucharon o no se escucharon al medio de la madrugada? Hubo uno que sacudió todo, que yo dije, se cae el mundo. Impresionante, cerca de las 3, 4 de la mañana. Bueno, yo a esa hora estaba muy profundamente Yo dormido. También, pero salté en la cama con yo el... ese no lo escuché, pero a las 10, 11 de la noche ya se escuchaba el tronar, no precisamente de tambores, y además se veía el destello de los relámpagos. Una lluvia que no tuvo demasiada gloria, ¿no? Una lluvia muy suave, no fue muy intensa, pero subió la humedad, que ayer estaba en el eje del 60%, ya estamos otra vez arriba del 80%, y los pronósticos, como habíamos visto, una semana muy inestable. Ahora vamos a repasar los datos actualizados. También una noche muy fresca, ¿no? Se sintió impresionantemente mucho frío. De todas maneras, estuvo más frío en la tardecita que después en la noche. Como que al subir la humedad, no sé, como que aflojó un poco el frío, no sé, medio raro el clima. Bueno, otro dato importante es vinculado al tema del COVID-19, que Uruguay vuelve a tener 0 casos positivos. Una aguja en un pajar, es realmente, porque en el contexto de lo que es América Latina, todas las Américas, porque hablamos de México y Estados Unidos, son un desastre. Uruguay, la verdad que es algo que se destaca. Y además que el Sistema Nacional de Emergencias, a través del Ministerio de Salud Pública, las autoridades han acordado hacer una pequeña modificación en lo que es el conteo y, por consiguiente, en la tabla que habitualmente mostramos a ustedes con los datos oficiales, que es esta. Vean ustedes que ahora se indica la cantidad de test hechos por día, 460, no se indica la cantidad de test positivos, porque muchas veces no coincidía con la cantidad de casos nuevos, que es el número naranja, uno de los dos, el número en 0. De repente decía, test positivos de ayer, 2. Casos nuevos, 0. Y vos decías, pero ¿cómo si hay 2 positivos no son casos nuevos? No, es gente que ya había sido testeada y que ahora se conoció el resultado y dio positivo. Entonces, bueno, para evitar eso, que además no aporta demasiada información a lo que es la realidad de la pandemia en Uruguay, han decidido simplificar de alguna manera la página, y ahora los datos son la cantidad de test realizados del 13 de marzo, cuando apareció el coronavirus en Uruguay, la cantidad de test realizados en el último día, 460, y de esos 460, la cantidad de casos nuevos que hay, que como ustedes ven arriba en naranja a la derecha es 0. En concreto, otro día con 0 casos nuevos en Uruguay. 33 son las personas que están con la infección en curso, viene bajando notoriamente. Todo indica de que de repente sobre el fin de semana, la semana que viene, Dios quiera que estemos con 0 casos, es decir, que no haya ningún caso positivo en Uruguay. 792 personas las recuperadas, 23 personas fallecidas y 3 personas en CTI, además de los datos de la salud. Lo que sí se incorpora un nuevo departamento, ¿no? Que con casos de coronavirus activo, Tacuarembó, por primera vez. Se trata de un brasilero, ¿no? Que fue contratado para un trabajo. Lo mismo que pasó en 33, lo mismo que ha pasado en Rivera, digo, la llegada de brasileños. Bueno, Rivera es un tema complejo porque es una ciudad, 2 países, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado. El ministro de Salud Pública ya ha descartado de plano la cuarentena obligatoria en Rivera, que se había manejado como posibilidad. No existe tal posibilidad. Y además, bueno, Uruguay, otro de los datos destacados que tiene es la tasa de recuperación de los pacientes, mientras hay países de la región, como Argentina, por ejemplo, que recupera el 30% de los países infectados. Uruguay ya está recuperando el... No sé. Sí, está acercándose al 100 casi. Está a la inversa, ¿no? Porque, a ver, 33 pacientes dentro de los 792 son, no sé, un 2%. Sí, sí, ahí. ¿No? Sí, sería un 10%, sería 79, un 5%, ¿no? Y Uruguay tiene la tasa a la inversa, o sea, tiene una tasa de recuperación de 300, 400, 500%, mientras que otros países tienen por debajo del 100, o sea que no logran recuperar la totalidad de los pacientes, o tienen porcentaje que no alcanza la totalidad. Aquí, por cada persona con la infección en curso, tenemos un índice ya de, bueno, una cantidad de 9, 10, 11 a 1, la cantidad o más, la cantidad de pacientes recuperados sobre las personas con infección en curso. Este es el nuevo
la nueva información, que en realidad suprime 2 datos que tiene el mapa del COVID-19 en Uruguay. Otra situación que seguramente vamos a estar leyendo en los titulares es con lo que hablabas de la ciudad fronteriza de Rivera con Livramento, ¿no? De Brasil, que decretó toque de queda desde las 22 horas hasta las 6, creo que es de la mañana, justamente porque dice que se estaba descontrolando un poco la situación a partir de un foco de contagio muy importante que se registró en los últimos días y que ya considera a Livramento como en bandera roja, ¿no? Que es alta probabilidad, alto riesgo de contagio. Y justamente las autoridades de esta ciudad, de este estado, pidieron colaboración a las autoridades de Uruguay para poder trabajar en conjunto, pero bueno, hay que ir viendo cómo se van tomando las medidas, porque desde el lado de Brasil cierran los comercios, cierran las escuelas, solo dejan abiertas aquellos comercios que sean de exclusiva necesidad, con horarios muy reducidos, personal muy reducido, pero bueno, desde Rivera las autoridades uruguayas no quieren sumarse a esta medida tan exigente, ¿no? Por cada paciente con la infección en curso en Uruguay se recuperan 24. Esa es la tasa que tenemos de recuperación. Es un guarismo impresionante, ¿no? Bueno, los datos a nivel mundial, cómo sigue trepando la cantidad de casos confirmados en el mundo, más de 8 millones. 437.000 y pico de fallecidos en el mundo. Recién hablábamos de que el mundo está en alerta porque esto ha paralizado, como el otro día escuché en algún programa, pensar que 2 gotas de saliva pararon el mundo, porque de alguna manera la transmisión de este nuevo coronavirus es por vía aérea y, sin embargo, desde diciembre cuando explotó en China, ¿no? Durante enero y febrero se hablaba del tema del coronavirus, pero allá, ¿no? En Asia, y que había saltado a Europa, pero no era una noticia que acaparara la atención mundial, y mucho menos se presagiaba que iba a generar la parálisis prácticamente mundial y la cantidad de muertos que ha generado en todo el mundo, más de 437.000. Pero en algunos artículos de los tantos que han salido, tratando de sacar un poco el foco del coronavirus, la cantidad de gente que ha muerto, y no estoy hablando ahora en Uruguay de accidentes de tránsito, homicidios, femicidios, suicidios, no. La cantidad de gente que muere en el mundo por conflictos bélicos, por ejemplo, por epidemias, por hambre. Hoy día, en pleno siglo XXI, desnutrición, la cantidad de niños que mueren porque no se pueden alimentar, porque no tienen con qué, de personas mayores que mueren de las enfermedades porque no son atendidas, porque no tienen recursos, la cantidad de gente que muere por conflictos armados, que son cientos de miles, millones, y sin embargo ni siquiera se habla. Yo los desafío a que se pongan en los portales de internet o donde ustedes quieran a buscar a ver cuánta gente ha muerto en la guerra de Siria, cuánta gente murió en el conflicto de Oriente Medio, cuánta gente ha muerto en la selva brasileña por distintos problemas, cuánta gente ha muerto por el narcotráfico en Colombia. No van a encontrar la información, porque yo no sé si es que no es relevante, si es que ya lo tenemos totalmente. Sí, viste que en la guerra 38 muertos en un atentado. Lees el título y seguís. No quedás horrorizado agarrándote la cabeza. Acá de repente decimos, uy, 20 muertos en un día en Argentina, uy, 800, Brasil llegó a 1000 muertos en un día. Se nos eriza la piel y nos viene el miedo y el susto, ¿y qué pasará? Yo no sé si es por la percepción de que como es un amigo invisible, ¿no? No lo vemos, nos puede atacar en cualquier momento, es un descuido y se cuela este virus. No sé si es por eso que capaz que el ser humano está un poco más preocupado y atento, pero la verdad que... o que es algo desconocido, capaz. También puede ser, pero como que somos sensibles a determinada situación con consecuencia de muerte y totalmente insensibles a otras situaciones también con consecuencia de muerte, muchas veces injustas, dolorosas, que uno dice, no puede ser que en la época que estamos haya la cantidad de personas que hay muriendo de hambre, es insólito. Ni que estuviéramos en un planeta devastado por un fenómeno apocalíptico y que, bueno, los seres humanos quedaron sin víveres y se van a morir como especie. Estamos en un mundo totalmente distinto y, sin embargo, eso pasa. Y no se habla, no se dice. Sí, la verdad que es realmente preocupante y también es algo que, como decís, capaz que el coronavirus nos puede tocar a todos, pero todo lo otro también, porque digo, cuando salís, la inseguridad, bueno, la desnutrición, capaz obviamente las personas que pasan hambre, ahí lo ves un poco más de afuera, pero la inseguridad, algo que salís a la calle, un accidente de tránsito, ahí sí, realmente estamos todos expuestos igual que el coronavirus, solo que, como decís, es capaz que no es tan tangible, ¿no? Exacto. Pero porque se puede evitar, pero nos puede pasar a todos, también, ¿no? Exacto. Bueno, señoras y señores, revisado esto, no habíamos detallado el tema de, bueno, el personal de la salud, 110 casos confirmados, 105
5 recuperados, hay solamente 4 casos activos en personal de la salud y una persona fallecida. También es un guarismo fabuloso, habida cuenta de que una de las grandes quejas en los países donde la situación está peor es que ni siquiera se testea al personal de la salud. O sea, el que está en la primera línea de batalla, la que recibe ahí, que está face to face, cara a cara con el virus, bueno, no está protegido, no está testeado, no se sabe, o se testean tarde, bueno, una cantidad de cosas. Bueno, en Uruguay también, con números brillantes, prácticamente la totalidad del personal de la salud que ha tenido coronavirus se ha recuperado. La verdad, muy excelente. Sí. Siento orgullo de mi país por las medidas que se han tomado y por la gente, que más allá de que vemos gente sin tapabocas, gente que no guarda la distancia física, gente que de repente, bueno, no cumple todo el protocolo sanitario, de todas maneras, como país, indudablemente tenemos una situación muy beneficiosa. ¿Nos vamos a los datos del tiempo? Vamos a dar la información del pronóstico del tiempo para los próximos días. Presenta Jardines del Alma, Cementerio Parque, servicio fúnebre y crematorio, atención personalizada las 24 horas. El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé para el día de hoy una máxima de 22 grados. Habíamos hablado de un ascenso de temperatura, aquí la tenemos. Nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, tanto por la mañana como por la tarde-noche. Mañana miércoles 17, 18 de mínima, 23 de máxima. También sigue aumentando la temperatura, la mínima también, tiene un importante aumento. Nuboso y cubierto desmejorando ya hacia la noche. El jueves 15 de mínima, 21 de máxima. Cubierto a nuboso con precipitaciones y tormentas. Vemos ahí también el signo del viento, nuboso y precipitaciones y tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Bueno, unos días inestables se vienen, ¿no? Pero se va el frío por unos días. Sí, por suerte, ¿no? El tema es que se mantenga la humedad. Fíjate, tenemos 86%, quizás por eso las temperaturas tan elevadas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, a esta hora tenemos 15 grados con 8 décimas aquí en Punta del Este. El cielo está cubierto, el viento sopla del nor-noreste, eso también da una sensación térmica un poco más elevada. 15 kilómetros por hora la velocidad del viento y, como decíamos, la humedad 86%, buena visibilidad, no está el fenómeno de las nieblas que estuvo la semana pasada. Estos son los datos actualizados del INOMET. Presentó Jardines del Alma, Cementerio Parque, servicio fúnebre y crematorio, atención personalizada las 24 horas. Vamos a compartir algunos titulares en internet. Hoy comenzamos con el portal de montevideo.com, que habla de este incidente que se dio ayer a última hora del día en el Hospital Vilar de Bo, con un operativo policial que se montó en el lugar producto de un incidente que había ocurrido en el interior de dicho nosocomio. Aquí está la noticia: un principio de incendio provocado por un paciente al que se le retuvo droga. Los bomberos lograron controlar el fuego y rescatar a 7 internos. 5 funcionarios fueron trasladados al Banco de Seguros del Estado por intoxicación de humo. Un video muestra lo que ocurrió. Impactante. Brutal. Hombre muere acribillado a balazos en Rivera. El occiso, poseedor de varios antecedentes criminales, recibió 5 disparos. Otro titular de Montevideo.com, caro mensaje. Allí, bueno, la ingeniera Carolina Cose, que fue ministro de Industria, presidente de Antel, candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Y bueno, está en la carrera política activa, actualmente senadora. Criticó el mensaje peligrosamente sesgado en términos de ética de Javier García. Esto tiene que ver por los argumentos usados por el ministro de Defensa para defender al militar procesado. Dice la ingeniera Cose que no se ajustan a los principios básicos. Recuerdan ustedes este militar que en el año 72, cumpliendo una orden superior, disparó contra una persona detenida y la mató, la asesinó. 48 años después, la justicia decide un procesamiento de en aquel momento, soldado raso. El superior que dio la orden, el autor intelectual del homicidio, está muerto. Como autor material, este soldado, 48 años después, es procesado por la justicia. El ministro de Defensa tuvo algunos conceptos allí que no cayeron demasiado bien, porque en definitiva, bueno, es un soldado que asesinó, ¿no? Aquello de que, bueno, y porque te dan la orden, ya solamente, o sea, vos vas y matás porque viene uno y te dice, matá a ese. Bueno, además una persona detenida, indefensa, ¿no? Esto generó muchísima polémica. Y lo que dice la ingeniera Cose, que hay, en términos éticos, o sea, el tratar de alguna manera de buscarle una justificación a ese homicidio, bueno, roza con la ética, ¿no? Porque más allá de que sea una orden, más allá de que estábamos en dictadura, más allá de que era un soldado raso, más allá de lo que vos quieras, el tipo empuñó un arma y prendió una ráfaga de metralleta asesinando a un preso indefenso, que además seguramente estaba preso por pensar distinto.
no estaría preso por matar ni por nada. O sea, simplemente pensaba distinto, como tantos que fueron detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos, por pensar distinto, por tener una idea diferente a lo que era el modelo en ese momento del Uruguay, una barbaridad por donde se la mire. De allí el comentario de la senadora Kose respecto a los dichos del ministro de Defensa Nacional. Y cambiaron, sí, la portada justamente en la web. No nos quedaremos callados, así señaló el senador Lozano ante el caso de militar procesado. Deberemos modificar las leyes, organismos e institutos que consienten este tipo de violaciones a los derechos humanos, dijo el senador de Cabildo Abierto. A quien tuvimos aquí en el piso de la mañana del 11, ¿verdad? Hace algunas semanas, bueno, y que conversó con nosotros fue en el verano, en enero o en febrero, estuvo por aquí, no, estuvo después. Pero yo tengo idea de que estuvo acá, pero ya era senador electo de repente. Porque como senador que asumió, salvo que haya estado, no, el 1 de marzo. Yo no me acuerdo si estaba acá o ya estaba de licencia. Bueno, lo que sé que el senador Lozano estuvo acá hablando con nosotros. Ahora me genera la duda si estuvo presencial o vía Zoom. Bueno, no importa. Vamos a chequearlo. Hablamos con Lozano aquí en la mañana del 11 y ahora hace referencia justamente a este tema. En otro titular, bueno, esto está muy lindo para compartir con los chicos en casa. Hay palabras y expresiones que son importantes a la hora de relacionarnos con otros. El gracias, perdón, buen día, permiso. Hasta mañana. Hasta mañana, me prestás. Todas Por esas favor. cosas que está muy bueno. Son palabras mágicas, como dice allí el artículo, que generan bueno, una concordia a la hora de vivir en sociedad, buenos modales. Que muchas veces se pierden, ¿no? Claro, claro. Muchas veces el decir buenos días. O sea, ¿cuánta gente hay que pasa por al lado y no te dice buen día? ¿Cuánta gente hay que no te pide algo? Viene y te agarré esto, que está todo bien, ¿no? Sí, no pasa nada, pero lo bueno, ¿me prestás esto? ¿No? Son pequeños detalles que hacen a una convivencia más fluida, más armónica. Cuando uno se equivoca, pedir perdón. Eso es un detalle muy importante a reconocer. Todos nos equivocamos, solo somos seres humanos. No existe un ser humano sobre la Tierra que no se equivoque. No existe, pero literal, no existe. En algún momento y en alguna circunstancia de la vida nos equivocamos. Está bueno pedir perdón, decir, me equivoqué, discúlpame. Eso está muy bueno, ¿no? Es una acción que debemos inculcarle a los más chicos, el tema de pedir por favor, el tema de agradecer, de cualquier cosa, gracias, el saludar cuando uno llega a un lugar, hola, algo tan simple como esas 4 letras de las cuales encima una no la pronunciamos. Entonces es muy simple, es un gran signo de educación, de buena educación, y además genera un clima mucho más amigable, ¿verdad? Cuando llega alguien y saluda, hola, buen día, es otra cosa, cuando llega alguien se te siente y decís, claro. ¿qué pasó que me perdí, no? ¿No te pasa a veces que te cruzas con alguien en la calle, al ser tan chico esto también, que al tener la duda si lo conoces o no, como que un saludito siempre como por las dudas? Una reverencia. Bueno, claro, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿bien? Cortito, me entro. ¿Todo bien? Bien. Bueno. Bueno. Seguimos compartiendo más titulares en portales de Uruguay. Un brasileño, un hermano. Bueno, la situación en Santana del Livramento, test PCR en Santana serán provistos por el Pasteur y procesados en laboratorios uruguayos. Este tema, ¿no? También por los test que se estaban haciendo del otro lado de Brasil, que se estaban haciendo los serológicos, que dicen que pueden tener más errores en los resultados. Y en este caso proveen los exámenes que se realizan en Uruguay para hacerlos también del lado brasilero. El tema de los test que fabricó Uruguay y que llevó a cabo es uno de los aspectos destacados. Ahora vamos a ver una entrevista de una legisladora argentina que dice ¿por qué no hacemos lo que está haciendo Uruguay? Poco menos que a gritos lo pide. Ahora vamos a ver los detalles porque hay conceptos realmente muy interesantes. Dentro de las noticias más leídas a mí me llamó la atención esta, la que dice Bartol, que es el ministro de Desarrollo Social. El café que servía la ministra Arismendi a las visitas estaba 2 años vencido. Esto porque a raíz de si bien Bartol en esta entrevista habla de que se encontró con fortalezas dentro del MIDES que la verdad que no las esperaba, un tema de monitoreo y de seguimiento de las personas en situación vulnerable que está muy bien hecho, pero también se encontró con la desidia, con la desprolijidad y con cosas como fue el contenedor que apareció en el puerto lleno de insumos médicos, que habían dado la orden de destruirlos, según decía la subsecretaria, ex subsecretaria del MIDES, Ana Olivera, que entrevistamos también en la mañana del 11. Bueno, había una orden de destruirlos, por eso quedó allí, no se distribuyó. Bueno, pero ¿por qué lo van a destruir si está todo vigente? Porque fueron, chequearon y todo estaba útil. Y vaya, insumos médicos en medio de una pandemia. Es como encontrar una heladera con 50 litros de agua helada en el medio del desierto. Es decir, no, esto es surrealista. Bueno, era real y eso llamó mucho la atención, producto de las
investigaciones derivadas de lo que fue la auditoría que se hizo en el Ministerio de Desarrollo Social. No obstante esto, se encontró en un depósito del Mides, en un subsuelo, cantidad de cosas que decir, ¿pero qué es esto? ¿Compraron esto? ¿Pero para qué? Porque además había, según decía Martinelli, que es el director general del Mides, es como que decían, bueno, necesitamos comprar, no sé, paquetes de curitas. Compraban 500 paquetes de curitas. Pero la división de al lado también había comprado curitas y le sobraron 50 paquetes. Pero no había una comunicación de decir, che, mirá que yo tengo 50, si precisás, bueno, entonces en vez de 500 voy a comprar 450. No, iban y compraron los 500. Entonces yo tenía los que había pedido, me sobraban algunos, que se sumaban a los que le sobraban al otro y a los que le sobraban al otro, o sea que había una falta de coordinación en las compras brutal. Y encontré una cantidad de cosas vencidas. Vencidas que decís, pero ¿qué hacen con esto vencido? Bueno, cuando vieron que el café que estaban sirviendo en el Mides estaba fechado de vencimiento en el 2018, dijeron, bueno, no puede ser, vamos a buscar un paquete de café que esté como la gente, no podemos estar consumiendo esto. Se encontraron con que había 60 paquetes de café, todos vencimiento 2018. Entonces dice el ministro, evidentemente no era algo que estuviera con la orden de destruirlo porque lo estaban utilizando, o de lo contrario, si estaba la orden de destruirlo, fíjate vos que estaban haciendo uso de algo que a sabiendas estaba vencido y se lo estaban dando a las visitas. Bueno, esto que puede sonar una cuestión anecdótica de decir, tomar café vencido, nunca te pasó de mandarte algo vencido, ¿eh? A ver, o por error, o por omisión, o porque te pasaron para la cueva, o porque dijiste, no pasa nada, tiene 3 días de vencido, y te lo mandás. Después vas a saber lo que pasa, pero en definitiva, en un organismo del Estado es muy llamativo que pasen estas cosas. Lo que cuenta el ministro, insisto, que resalta cosas buenas que encontró en el Mides, que eso está muy bien, porque cualquiera diría, bueno, hablan solamente para enchastrar, lo anterior estaba todo mal, ahora está todo bien y antes estaba todo mal. Bueno, no es así. Antes había cosas bien y cosas mal, hoy hay cosas bien y cosas mal, como lo hemos dicho siempre, así es la cosa. Quiero repasar esto, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos como Uruguay? Se pregunta una ex senadora argentina, que es María Eugenia Stensoro, que analizó por qué la respuesta uruguaya fue distinta a la argentina, incluso a nivel de coordinación científica. Aquí tenemos el artículo. Habló en el diario La Nación, o escribió en el diario... Ahí iba a decir, porque yo tengo con el mismo titular una nota en el diario La Nación. En el diario La Nación, que explica que Argentina, igual que Uruguay, es uno de los pocos países en el mundo que cuentan con test de diagnóstico para COVID-19 desarrollados por científicos de su sistema nacional, o sea, Universidad de la República y el Instituto Pasteur. Pero mientras Uruguay se destaca por estar entre las naciones que más testeos hacen por contagio confirmado y ya está por abrir todas las escuelas, esto ya ocurrió, nosotros seguimos sin testear lo suficiente. Ante la explosión de contagios, el presidente piensa en endurecer la cuarentena en lugar de masificar testeos y rastreos como hicieron los países que parecen haber doblegado el COVID-19. ¿Por qué? Se pregunta Stensoro, quien agrega que en lugar de aplicar estos test a toda velocidad, el gobierno persiste en una estrategia restrictiva de solo testear a quienes tienen síntomas y aclara que ni siquiera se testea regularmente al personal esencial de salud, geriátricos, supermercados y transporte. Bueno, una cantidad de conceptos sobre el Uruguay, donde dice que intrigada por los resultados en nuestro país, bueno, fíjate, antes dice, las estadísticas oficiales dice que Argentina realiza 5,5 test por cada nuevo infectado confirmado, 5,5. Dice, en la otra punta está Nueva Zelanda, que no tiene casos, que hizo 2017 testeos por contagio confirmado. Corea, 309. España, que ya salió del encierro, 64. Estados Unidos, en medio del caos, 21. En América Latina, Brasil no tiene datos. Bolivia hace 2 por contagio confirmado. Chile, 3,9. Colombia, 8. Paraguay, 59. Y Uruguay, 219, entre signos de exclamación. Uruguay optó por testeos masivos y una cuarentena voluntaria. Bueno, habló con los científicos que desarrollaron los kits de diagnóstico y bueno, aquí está toda esta información que explica por parte de los científicos uruguayos, de Gonzalo Moratorio, que es un científico de la UDELAR, que cuando vieron la cosa cómo venía en España en enero, en febrero, en Europa, dijeron, escúchame, acá tenemos creo que 50 test. Vamos a fabricarlos porque si nos viene la ola, la quedamos. Y empezaron a fabricarlos. Claro. Y así fue que Uruguay pudo contar rápidamente, más allá de otros que se hayan importado, con una capacidad de testeo importante que también es una de las claves en lo que es el manejo de esta pandemia. Me pareció muy interesante la mirada que hay analítica sobre la realidad del Uruguay respecto al COVID-19. Nos vamos a otro portal. Vamos al diario La República. La calle Pou define en los próximos días el sustituto de Talvi, así lo anunció Delgado. Los colorados postergaron para más adelante un pedido de explicaciones al canciller por su alejamiento.
Miranda, presidente del Frente Amplio, dijo: siguen denostando el legado del Frente Amplio para instalar esa idea de herencia maldita. El presidente de la coalición de izquierdas cuestionó una campaña del oficialismo para cargar contra sus 15 años frente al país y manifestó su discrepancia de decir que el gobierno actual, el gobierno multicolor, sigue denostando al Frente Amplio hablando de la herencia maldita, como lo dije recién. Cosas buenas y cosas malas hay en todos lados. El Frente Amplio ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas malas en lo que ha sido su gestión de gobierno, cosas que han quedado en el debe y que en definitiva la gente laudó en las urnas diciendo, bueno, vamos a dar una oportunidad a otros partidos para que gobiernen. Y bueno, me parece que no es justo decir de que era un desastre lo del Frente Amplio en su totalidad. No me parece bien, además de que no es una verdad, como tampoco me parece bien, y menos con el tiempo que va transcurrido, de que se ataque al actual gobierno, que todavía no ha podido gobernar, ¿no? Como decía el otro día el diputado Ope Pasquet, ¿de qué cifras económicas y realidad económica me van a hablar cuando este gobierno no pudo gobernar todavía? Porque lo único que ha hecho ha sido gestionar una crisis tremenda producto de la pandemia del coronavirus. O sea que no hay algo que vos mires y digas, bueno, en estos primeros 100 días el gobierno la pifió, el gobierno le acertó, las decisiones económicas que tomó son un desastre. O sea, más allá de lo que tiene la LUC y más allá de lo que va a pasar con los consejos de salarios y con los ajustes que se han hablado, pero en definitiva, bueno, como que están mal las dos cosas. Ni todo lo de antes estaba mal, ni lo de ahora está mal. O sea, hay cosas buenas y cosas malas en todos lados, en toda la vida, no solamente en política. Totalmente. Y como habíamos anunciado ayer, el ministro de Industria presentó la aplicación que detecta presencia del COVID-19, coronavirus UI. Ayer a las 19 desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y el ministro de Salud Pública, Inés Salinas, bueno, distintas autoridades presentaron oficialmente y explicaron todo lo que incluye el desarrollo de esta aplicación. Brillante, ¿no? Muy buena la aplicación. Un poco confuso el tema del funcionamiento. ¿La bajaste? Sí, la bajé ya de la vez anterior. Digo, ahora tiene el componente ese de que vos estás con una persona durante determinado tiempo, automáticamente hay un intercambio de códigos, pero quedan en una suerte de stand-by. El día de mañana alguno da positivo, automáticamente el teléfono le va a avisar a todos esos con quien ya tuviste un intercambio, porque es como decir, el teléfono le avisa a todas las personas con las que estuviste más de 15 minutos. Les avisa, si vos querés, ¿no? Podés tener la opción de decir, no le aviso a nadie. Le avisa a todas esas personas, a los contactos, que sos posible positivo o que sos positivo para que esas personas tomen las precauciones. Me parece que también es otro paso importantísimo en la estrategia de contención de la enfermedad. Más titulares de la República, lo seguiré haciendo. Villar, que es candidato a la Intendencia de Montevideo, se refirió a la polémica con Cose, que es la otra de las candidatas al Gobierno Departamental de Montevideo. El gobierno ratificó la fecha de habilitación de ceremonias religiosas y estudia reabrir algunos espectáculos públicos. Espectáculos públicos y ceremonias religiosas no son lo mismo, diferenció Delgado. Esto a raíz de la carta que le mandó el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pidiéndole que active los espectáculos, ¿no? Ya hubo un diferendo con respecto al comienzo de las celebraciones religiosas por una resolución del Congreso de Intendentes y por una decisión del gobierno que chocaban, por eso chocó el gobierno con el intendente de Montevideo. Finalmente las ceremonias religiosas fueron ratificadas por el gobierno en que están volviendo, creo que es este viernes, ¿no? 19 de junio. Sí, bueno, pero te iba a decir que tengo entendido que este fin de semana ya volvieron acá en el departamento algunas ceremonias. Bueno, son esas cosas que uno dice, pero ¿y cómo? Y esto estaba abierto, y esto, ayer yo vi movimiento en algunos liceos, que digo, pero ¿y cómo? Los liceos privados no era que no tenían clase ayer porque era el día de los liceos privados, y sin embargo vi instituciones privadas de Maldonado que tuvieron movimiento, pero bueno, en definitiva eso también queda, más allá de las decisiones del gobierno, también las instituciones tienen cierta autonomía, claro está, en el manejo de lo que significa el estudiantado. Malán señaló incumplimiento del subsidio por alquileres. La respuesta dada por el gobierno no condice con lo anunciado en un primer momento. Es parcial, dice, bueno, en referencia a una deuda importante de alquileres. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, denunció una desidia de las anteriores autoridades. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? De que se ha encontrado con desidia, con inoperancia, con ineficacia en algunos aspectos del Ministerio de Desarrollo Social. Talvi, soy pasional para hacer las cosas, a veces mi temperamento me traiciona. Bueno, ¿recuerdan que Tabaré Viera, en una declaración que leíamos ayer o la semana pasada, decía, bueno, Ernesto Talvi, todos sabemos que es una persona con una personalidad
realidad bastante particular. Lo dijo Tabaré Viera, que es integrante del Partido Colorado, que si bien es del otro sector, pero conoce a Ernesto Talvi, y dijo algo que ahora lo reconoce el propio Talvi, ¿no? Un temperamento que lo traiciona, según reconoce el propio canciller, todavía canciller. Otros titulares de república.com.uy: las Fuerzas Armadas superan el 1.000.000 de horas de servicio en el patrullaje de fronteras. A 3 meses del despliegue en la frontera, con un promedio de 820 efectivos movilizados por día. Uruguay no sumó casos y cayó a 33 el total de activos, lo que veíamos recién respecto al COVID-19. Unos 420.000 alumnos asistieron a escuelas y liceos en esta segunda fase. Reabrieron 156 escuelas técnicas, 200 liceos y más de 1.000 escuelas públicas en todo el país. Allí se ve a Robert Silva, presidente de ANEP, asistir a una de las escuelas de Montevideo, saludándose con los alumnos, se estuvo conversando, bueno, repasando a ver los alumnos si tenían claro el tema del uso del tapaboca, de la distancia social, de cómo debía ser el saludo, y bueno, Robert Silva, como buen docente, interactuó un ratito con los alumnos, que estaban maravillados, ¿no?, de ver a una autoridad de gobierno allí en su salón de clases. UDELAR, retorno paulatino a las clases presenciales para el segundo semestre. El rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, adelantó que este lunes algunas variantes, bueno, para el comienzo de las clases a partir del segundo semestre. Recuerden que la UDELAR fue de las primeras en mover y decir el primer semestre va a ser todo virtual. Ahora, acercándose la finalización de ese primer semestre, se anuncia que bueno, va a ser una combineta, ¿no?, de virtualidad con presencialidad, pero bueno, todo hace suponer de que es difícil, ¿no? Una universidad de la República que hay veces que tiene salones con 200, 250 alumnos. Claro. Es impensable el retorno a la normalidad a nivel de facultades, porque pasa en muchas universidades que los salones tienen sobrepoblación, superpoblación, que está muy mal, que le han ido buscando la vuelta, poniendo más parlantes para que todos puedan escuchar, en fin, ofreciendo otras alternativas, pero igual sigue siendo allí un problema, y más en este contexto. Nos vamos a algún titular de la prensa argentina, por ejemplo, el diario La Nación. Conurbano alerta por un nuevo foco de contagios en un barrio vulnerable. Se trata de la cava de Villa Fiorito. Se registraron 33 casos y 22 de ellos se concentran en 3 manzanas. Una familia, la clave de los infectados en cadena. Bueno, es algo que está afectando mucho también en Argentina, toda la situación y los nuevos focos de contagio que se desatan en los asentamientos y villas que tiene el país. Vinculado al coronavirus, dice que detectan una droga que reduce la mortalidad en pacientes graves. Vicentín, fuerte bocinazo en la cuna de la empresa contra la expropiación. Otro titular del diario La Nación: Vicentín, el Banco Mundial se involucró en el caso con un proceso en Estados Unidos. Desde China advierten que el rebrote de coronavirus en Pekín es extremadamente grave. Esto es re importante. Ayer leía que son más de unos 100 casos de coronavirus activos, nuevos positivos. Suman 170 en total en Pekín, pero inmediatamente las autoridades ya están aislando las ciudades donde se concentran estos focos porque, bueno, imagínate, es realmente preocupante. Bueno, en Concordia, este escándalo: funcionarios rompieron la cuarentena para festejar un cumpleaños. La comunidad repudió el accionar de los empleados municipales y el intendente pidió la renuncia de 2 funcionarios. Esto fue en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Una fiesta de cumpleaños con baile, trencitos y fotos. Rápidamente, además, se difunden en las redes sociales. Digo, estas cosas uno no entiende, dice, pero decilo, Enzo, son tarados estos tipos, la verdad, no cabe otra expresión. Según informaron medios de esa ciudad, entre los presentes estaban la directora del Centro de Convenciones de Concordia, María Paz Bonelli, la jefa del área logística de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Mercedes Pérez, además de otros empleados municipales. En las imágenes se puede ver a los presentes divertirse, agarrados entre ellos en un trencito, y sin respetar medidas de distanciamiento social. Se repicó en el templo, decía uno de los posteos, donde aparece un joven que se apellidaría Dri, también vinculado a la función pública. Acá, buceando entre las publicidades, vamos a ver si publican el video. No lo publican. No está el video, no, porque esto es una foto. Una foto. No, la deben haber sacado inmediatamente, capaz que sí, digo yo, ¿no? De circulación. Sí. Bueno, no aparece el video, pero bueno, está la noticia del escándalo por estos funcionarios. Acá está, ¿no? Parece que estos dos están de Granja Ujarana, sin chaporoto uno atrás del otro, muy pegados, sin distancia física, sin tapaboca, festejando cumpleaños en la Argentina. Porque acá en Uruguay de repente ya se festejan cumpleaños entre 4 o 5 integrantes de la familia, se reúnen, se ven, ¿no? Por ejemplo, es un cumpleaños fulano, bueno, van los primos, van los tíos o van los hermanos o los padres a la casa, pasan a saludarlo
de alguna manera con tapabocas, cuidando la distancia, se hace. Pero en Argentina, que está el rojo vivo... Ni que hablar de autoridades. Claro, aparte. y además autoridades, ¿no? Que tienen que dar el ejemplo. A propósito de Argentina, quiero ver cuál es la realidad. Vamos a ver los datos de Infobae. 862 fallecidos en Argentina. Fíjate, vos tienen el 30% de los pacientes recuperados, ¿no? Y a nivel mundial también, no llega al 50%. A nivel mundial no llega al 50% la cantidad de recuperados en función de los contagiados y Uruguay tiene una relación de 24-1. Impresionante. Cerramos el diario argentino La Nación con este titular. Narcos en cuarentena se adaptan con drogas más caras y takeaway, delivery. No hubo abstinencia y los dealers buscaron nuevas modalidades de comercialización para esquivar el control policial. Qué bárbaro, ¿eh? Drogas más caras, delivery, takeaway. ¿No? O sea, voy, paso, pego y me voy. Impresionante, ¿no? Estos son ahí vemos la ciudad de Rosario también, muy foco de la guerra narco que se vive en Santa Fe. Impresionante. Así está la información en estos dos portales argentinos a esta hora. Ah, no, estaba esperando el cierre. Yo digo, ¿para qué teníamos que hacer? Me vino un déjà vu. Presenta. Un déjà vu de que teníamos presentadores hasta por doquier. Sabemos que el que está del otro lado ahora va a decir, se puede presentar. Decía, fue una presentación de tal. Y venía yo y decía, y ahora vamos a ver, presenta fulanito de tal. Bueno, nada, nos vamos a la moneda. Vamos a ver la moneda. Así en pelo nomás. El dólar comienza la jornada 41,40 a la compra, 43,80 a la venta. Dólar Ibrow 42 y 43,20. Euro 45,57 a la compra, 50,80 a la venta. Peso argentino 0,18, 0,64. Real 7,49, 9,49 compra y venta respectivamente ambas monedas. La unidad indexada comienza la jornada 4,646 si redondeamos. Nos vamos a la pausa. Después de ella vamos a estar hablando con el doctor Jorge Chediak, que además de pertenecer al Poder Judicial durante muchos años, fue presidente de la Suprema Corte, fue ministro del Tribunal de Apelaciones, tuvo una dilatada y destacada trayectoria a nivel de este poder del Estado, pero ahora está al frente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Casi nada, aspectos muy importantes que hacen hoy a la vida de nuestro país en materia de salud, en materia de defensa nacional, en materia de terrorismo, en materia de corrupción, bueno, muchos aspectos que vamos a hablar con el doctor Chediak después de la pausa. También vamos a estar hablando con Mónica Mesa, presidente de la Asociación de Guías de Maldonado, para ver cómo se vive toda esta situación en medio de la pandemia. Y también hablaremos con autoridades del Jardín número 4, que cumple 50 años dentro de Maldonado. Hacemos la pausa, enseguida estamos otra vez con ustedes.